El gasto en pensiones ha registrado en mayo su primer descenso mensual de la serie, situándose en 9.852 millones. Este dato supone un 2,5% más que en el mismo mes de 2019, pero casi un 0,3% menos que en abril, lo que supone el primer retroceso mensual de la serie histórica. Según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este descenso se debe a que bajó el número de pensiones respecto a abril, hasta situarse en 9.754.137 pensiones contributivas, 38.508 menos que en el cuarto mes del año. El Ministerio atribuye el retroceso en la cifra de pensiones vigentes al menor número de altas y al incremento de bajas por los efectos del coronavirus. Con datos de abril, el número de altas de pensión registradas fue de 31.232 pensiones, un 32,2% menos respecto al mismo mes del año pasado y un 13,9% menos respecto a marzo de este año.